El precio de su traición. Ella perdió su alma, por devolver el dolor que le causaron. Antes de comenzar, quiero hacerte una invitación muy especial. Si te gustan las historias llenas de emoción, secretos y giros inesperados, de esas que tocan el corazón, aprovecha ahora para suscribirte al canal y dejar tu like en este video. Así nos ayudas a seguir contando historias que parecen ficción, pero podrían ser la tuya. Dicen que hay heridas que no cierran, que solo aprenden a vestirse de orgullo. El amanecer caía sobre los campos dorados de Santa Lucía, un pueblo rodeado de colinas y secretos. La bruma aún cubría los tejados cuando Elena Duarte se detuvo frente al río, el mismo que había visto correr sus lágrimas años atrás. Llevaba un vestido sencillo, color marfil, y en sus ojos había un brillo que no pertenecía a una muchacha cualquiera. Era la mirada de quien ya había conocido el infierno y había regresado de él con un propósito. El viento movía su cabello oscuro y con cada ráfaga parecía borrar los últimos rastros de la niña que un día fue. Elena respiró hondo. Habían pasado 7 años desde que huyó de aquel lugar, marcada por la vergüenza y la humillación. 7 años desde que la familia Montenegro, los dueños de casi todo en Santa Lucía, la destruyó con una mentira. En ese entonces era una joven de corazón puro, hija de un humilde carpintero. Soñaba con estudiar, con viajar, con amar. Pero su destino cambió el día que Adrián Montenegro, el heredero del imperio familiar, la miró por primera vez. Él tenía la sonrisa de un hombre acostumbrado a que el mundo se inclinara ante sus caprichos. Ella tenía la inocencia de quien cree que el amor puede salvarlo todo. Y juntos, en secreto, comenzaron una historia condenada desde el inicio. Aquel romance prohibido ardió como un incendio bajo la lluvia. Adrián la juró amor eterno bajo las sombras del viejo molino, y ella creyó en cada palabra. Pero una noche, la trampa se cerró. Una fotografía manipulada, una mentira sembrada por Lucía Montenegro, la madre de Adrián, bastó para convertir el amor en deshonra. La acusaron de ladrona, de oportunista, de destruir la reputación de un apellido que se creía intocable. Su padre, enfermo de vergüenza, murió semanas después. Elena fue expulsada del pueblo entre insultos y piedras. «No volverás jamás», le gritó Lucía desde el balcón de la hacienda, mientras el eco de la humillación se quedaba grabado en su piel. Pero el destino, ese que todo lo observa en silencio, guardó su promesa. Ahora, Elena había vuelto. No como la muchacha ingenua de antaño, sino como una mujer fría, elegante, de sonrisa enigmática, vestida con la piel de alguien que aprendió a sobrevivir entre los lobos. En la ciudad había adoptado un nuevo apellido, Elena de la Vega. Había estudiado, trabajado sin descanso y se había convertido en una empresaria reconocida, dueña de una fortuna que rivalizaba con la de los Montenegro. Su regreso no era una casualidad. Era un ajuste de cuentas. A medida que caminaba por las calles empedradas de Santa Lucía, las miradas curiosas la seguían. Algunos creyeron reconocerla, otros sintieron solo una presencia extraña que imponía respeto. El sonido de las campanas de la iglesia resonó a lo lejos, y, frente a la antigua hacienda Montenegro, Elena se detuvo. El mismo portón de hierro, las mismas rosas rojas trepando los muros, pero algo dentro de ella ya no temblaba. «Volví», susurró con voz firme, mirando la casa donde había perdido su alma, «y esta vez nadie me volverá a destruir». Esa noche, en una fiesta organizada por la familia Montenegro, el destino decidió moverse de nuevo. Elena apareció vestida con un traje negro, elegante, con un collar de perlas que brillaba como promesa de peligro. Nadie en la alta sociedad de Santa Lucía
Imaginaba quién era aquella mujer misteriosa que todos miraban con fascinación, hasta que Adrián Montenegro la vio. El tiempo pareció detenerse. Su copa cayó al suelo, y en el reflejo de sus ojos, Elena vio el mismo fuego que había ardido años atrás. Solo que ahora, ella era quien controlaba las llamas. ¿Nos conocemos?, preguntó él, con voz temblorosa, tratando de ocultar su desconcierto. Ella sonrió apenas, sin revelar nada. «Tal vez en otra vida», respondió, con una calma que ocultaba un huracán. El violín sonaba en el fondo, y la fiesta continuaba. Pero dentro de Elena, todo era un torbellino de recuerdos. Cada palabra, cada mirada, cada risa en aquella sala era una sombra del pasado que volvía para ponerla a prueba. Lucía Montenegro, más altiva que nunca, la observaba desde lejos sin reconocerla. Y Elena, con una copa de champán en la mano, pensó que la justicia no siempre llega en forma de leyes. A veces llega envuelta en sedas, perfumes y sonrisas. El juego había comenzado, y el precio de la traición estaba a punto de ser cobrado. Porque a veces el amor no muere, solo se disfraza de venganza. El salón resplandecía bajo lámparas de cristal que derramaban una luz cálida sobre los rostros eufóricos. Sin embargo, para Elena, el mundo se había reducido a un punto. La mirada de Adrián clavada en la suya, como si el pasado, con todas sus astillas, hubiera decidido encarnarse en ese instante. El murmullo de la orquesta se volvió un susurro antiguo, un juramento roto que regresaba con el perfume de las gardenias. Elena sostuvo la copa con la firmeza de quien no piensa retroceder. Caminó con la elegancia aprendida a pulso, dejando una estela de perfume y poder, y se detuvo a pocos pasos de él. Adrián, impecable en un smoking oscuro, intentó recomponer la serenidad, pero la tensión visible en sus hombros lo delataba. Los años le habían dado dureza en la mandíbula y una sombra detrás de los ojos, esa que aparece cuando uno ha dejado que el orgullo hable más fuerte que el amor. «¿Nos conocemos?», repitió él, con una sonrisa que quería ser amable, y solo logró ser vulnerable. Elena inclinó apenas la cabeza. «He oído tu nombre», dijo. «En este pueblo es imposible no oírlo». Un silencio afilado se instaló entre los dos. Lucía Montenegro observaba desde el extremo del salón, su expresión alta y helada. A su lado, un grupo de damas comentaba el misterio de aquella mujer nueva, de apellido extranjero y porte de reina. Elena sintió la vibración del peligro, y como una bailarina que sabe cuándo ofrecer y cuándo retraerse, sonrió con delicadeza. «Me llamo Elena de la Vega», añadió, dejando que la melodía de su voz acariciara el aire. «Es un gusto, señor Montenegro». El nombre cayó como una gota sobre hierro hirviente. Adrián la repitió en silencio, como si quisiera probar su sabor. «De la Vega». Un muro entre él y una memoria que pugnaba por emerger. ¿Dónde había visto esa mirada? ¿Por qué el corazón insistía en recordar un molino, una lluvia, un beso que olía a pan recién horneado y madera de taller? «Elena», dijo entonces, como si el nombre en sus labios fuera un conjuro olvidado. «Elena». Ella bajó la mirada, no en sumisión, sino en estrategia. Al alzarla, lo encontró de nuevo. Había una ráfaga de aire entre ellos, una corriente eléctrica que los rodeó sin tocar a los demás invitados. «Señor Montenegro», intervino una mujer de risa cristalina, tomando el brazo de Adrián. «Los inversionistas de la mesa del fondo preguntan por usted». La mujer, Valeria Rivas, asesora financiera de la familia, midió a Elena de arriba a abajo con interés apenas disimulado. «¿Y quién es su acompañante?». Elena se adelantó medio paso. «No soy acompañante de nadie», respondió con naturalidad.
He llegado sola, como llegan las tormentas. Valeria parpadeó, sorprendida por la metáfora. Adrián, sin embargo, entendió algo distinto. Esa mujer no estaba allí para pedir permiso a nadie. Elena de la Vega, repitió Adrián con más firmeza. Será un honor conversar contigo luego. El honor es del que logra mantener el interés del otro, dijo ella, y sus ojos se curvaron con un brillo divertido. Veremos si lo consigues. Se dio vuelta con una gracia que cortó el aire y se alejó, dejando a Valeria con un gesto de fastidio elegante. Adrián las siguió con la mirada, hasta verla desaparecer entre las columnas. No supo por qué, pero lo que estaba en juego se volvió, de pronto, íntimo y feroz. Elena se refugió unos minutos en la terraza, donde la noche tenía olor a tierra húmeda y a promesas peligrosas. La luna, redonda y distante, parecía un ojo abierto sobre sus decisiones. Se apoyó en la baranda de hierro forjado y dejó que el fresco le templara la sangre. Recordó las manos de su padre, ásperas y amorosas, lijando una mesa vieja. Recordó su risa cuando ella hablaba de futuros imposibles. El corazón le dio un golpe seco contra las costillas. Había regresado para ajustar cuentas, sí, pero el pasado, con su dulce veneno, sabía infiltrarse hasta en las mejores armaduras. «Bonita vista», dijo una voz detrás de ella. Elena se volvió despacio. Adrián estaba ahí, de pie, a una distancia prudente, sosteniendo 2 copas. Se acercó, le ofreció una. «Paz estacional en medio del caos», bromeó. «Y la noche parece estar de nuestro lado». Elena aceptó la copa con una sonrisa tan leve que casi fue un recuerdo. «La noche guarda secretos mejores que el día», respondió. «Sabe escuchar sin juzgar». «¿Y tú?», preguntó Adrián. «¿Eres más de escuchar o de juzgar?» «Depende de quién habla», contestó Elena con franqueza. «Hay voces que valen la pena y otras que solo son eco de sí mismas». Adrián soltó una risa breve. «Siento que tengo que esforzarme el doble contigo». «Entonces hazlo», dijo ella. «Si algo he aprendido es que lo que llega fácil rara vez se queda». Una brisa levantó mechones del cabello de Elena. Adrián, como antaño, estuvo a punto de apartarlo de su rostro con la mano, pero se detuvo a medio camino, como si un borde filoso le hubiera recordado que estaba frente a una extraña. Ella notó ese gesto suspendido y el corazón le ardió, indómito. No era el momento para flaquear. «¿Eres de Santa Lucía?», preguntó él, tanteando. Elena ladeó la cabeza. «Digamos que vengo de un lugar donde el olvido es oficio, y que he elegido volver a mirar lo que quise dejar atrás. ¿Por negocios? Por destino», dijo, sin parpadear. Adrián bebió un trago, buscando respaldo en el alcohol. Destino. La palabra corrió por su sangre como un caballo nervioso. Había algo en ella que lo reclamaba, como si su nombre hubiera estado escrito a la orilla de un río, y él hubiese pasado años sin leerlo. «Me gustaría verte otra vez», admitió. «Hablar sin música, sin ojos atentos, sin máscaras». Elena sostuvo su mirada, midiendo el filo de su propio plan. «La cuestión no es si nos veremos», dijo, «sino qué estás dispuesto a escuchar cuando ocurra». «Todo», se le escapó. Sonó honesto, casi adolescente. Elena sonrió con tristeza. «Todo siempre llega tarde. A veces llega justo a tiempo», respondió él, dando un paso. «No sé qué tienes, pero es como si te conociera desde…» Se interrumpió consciente de su propia necedad. «Suena ridículo». «No», dijo Elena, y por un instante la verdad la rozó como una llama. «Nada que nace del corazón es ridículo». Se quedaron un momento en silencio, escuchando la orquesta ahogada por la distancia. Un disparo de fuegos artificiales iluminó el cielo.
Adrián la miró con una mezcla de ternura y peligro. Elena, probó otra vez su nombre, como una llave. ¿Bailas? Ella aceptó. Entraron al salón como dos planetas en colisión lenta. El vals los envolvió. Ella apoyó la mano en su hombro con precisión milimétrica. Él tomó su cintura con un respeto que escondía ansiedad. Al comienzo fue un baile correcto, aprendido. Luego, una memoria corporal ajena a la lógica los fue acercando. El balanceo, la respiración acompasada, el roce sutil de dedos que parecían recordar otra piel, otro tiempo. «Bailas como quien manda», murmuró Adrián. «Bailo como quien no teme caerse», replicó ella, sin dejar de moverse. Los ojos de Lucía los siguieron por el salón, un brillo oscuro en su mirada. Ordenó algo al mayordomo, y el rumor se dispersó entre los invitados como humo. Nombres, cifras, ascendencia. Quería saber quién era esa mujer que había entrado sin pedir permiso a su noche triunfal. «¿Por qué siento que tu llegada no es casual?», preguntó Adrián, tratando de adivinar la partitura oculta. «Porque lo que vale nunca es casual», dijo Elena, y el latido se le quebró apenas. A veces la vida nos da una segunda escena para decir lo que no nos atrevimos en la primera. El baile terminó. El aplauso general los devolvió al presente. Se separaron con elegancia, pero algo había quedado entre sus manos, como un hilo invisible tensado por el destino. «Mañana», propuso él, «a las 5, el café de la plaza, sin escoltas, sin ruido». Elena sostuvo el desafío en el aire. Si acudía, habría una puerta a recuerdos que podrían distraerla de su venganza. Si no, corría el riesgo de convertir su plan en una maquinaria sin alma. La victoria sin latido podía ser también una forma de derrota. «A las 5», concedió, finalmente. «Pero yo elijo la mesa». «Tú eliges todo», dijo Adrián, y hubo un brillo de admiración que la hirió de dulce. Ella se inclinó levemente, dio un paso atrás, y entonces la voz de Lucía cortó el salón como un cuchillo envuelto en terciopelo. «Señora de la Vega», dijo con cortesía impecable, «espero que esté disfrutando de nuestra hospitalidad». Elena sostuvo la mirada de la mujer que la había condenado 7 años atrás sin reconocerla. «Muchísimo, señora Montenegro», respondió. «Hay casas que saben recibir como si fueran reinos, y reinos que no toleran intrigas», replicó Lucía, con una sonrisa dura. «Santa Lucía es pequeño, lo que entra por una puerta. Pronto es comentado en todas las ventanas». «Entonces será fácil encontrarme», dijo Elena. «No acostumbro esconderme». «¡Qué valiente!», concedió Lucía, ladeando la cabeza. «¿O qué imprudente?». «A veces no hay diferencia», cerró Elena, con una reverencia mínima. Se apartó. Adrián miró a su madre con gesto interrogante. Lucía le ofreció una sonrisa de calma, pero en sus ojos 2 brasas encendidas anunciaban lo que vendría. En la escalera, antes de marcharse, Elena se detuvo a mirar el salón desde arriba. La música, los trajes, los rostros, todo era un tablero suntuoso donde ella había colocado ya su primera pieza. Sentía la presión de su pasado bajo la piel, pulsando, y al mismo tiempo una atracción que no había previsto. Adrián, con su sombra de culpa y su mirada de niño perdido, volvía a ser el imán que un día la salvó y la destruyó. Al salir, la noche la recibió con un murmullo de grillos. A lo lejos, el río que había sido testigo de su caída corría con su rumor de eternidad. Elena cerró los ojos un instante, dejó que el viento le besara la frente y se prometió no olvidar. Estaba allí para cobrar el precio de su traición. Pero nadie puede arrancar un clavo del alma sin volver a sangrar. Abrió los ojos. En la plaza, un reloj marcó las 11.
Faltaban 18 horas para el encuentro en el café. Todo el pueblo dormiría sin saber que, al día siguiente, el destino volvería a tomar asiento en una mesa de esquina, junto a una ventana. Porque hay citas que no se buscan, se heredan, como una deuda del corazón. La mañana en Santa Lucía amaneció tibia, con un sol que parecía querer borrar los secretos de la noche anterior. Pero los secretos, como las cicatrices, no se disuelven con la luz. Elena se preparó frente al espejo de su habitación en el hotel principal del pueblo. Vestía de blanco, con un pañuelo azul atado al cuello, como una ironía silenciosa. El color de la pureza que le arrebataron y que ahora lucía como un trofeo. Frente a ella, el reflejo mostraba a una mujer que aprendió a sostener su propia mirada. No había temblor, no había duda, solo una calma fría, de esas que anuncian tormentas. Sobre la mesa, una carpeta de cuero marrón descansaba cerrada, con el nombre Montenegro escrito en dorado. Dentro, documentos, fotografías y pruebas de corrupción acumuladas por años de investigación. Era su arma más peligrosa. La voz interior de Elena, que hablaba como un eco de su pasado, susurró: «No basta con que te miren y te teman. Deben arrodillarse ante la verdad». Guardó la carpeta en su bolso y salió. La plaza del pueblo comenzaba a llenarse de murmullos y pasos. Los niños corrían detrás de un balón. Los ancianos discutían en los bancos. Y el aroma del café recién molido se extendía por el aire. Todo parecía igual. Y sin embargo, todo había cambiado. El reloj marcaba las 5:10 cuando Elena entró al Café del Molino, el mismo lugar donde su padre solía llevarla de niña para compartir pan dulce y leche tibia. La nostalgia le rozó los labios, pero la contuvo antes de convertirse en sonrisa. Pidió una mesa junto a la ventana, como había prometido. A las 5 en punto, Adrián Montenegro apareció, sin escolta, sin su habitual armadura de hombre poderoso. Llevaba una camisa azul arremangada, el reloj heredado de su padre y un cansancio antiguo en los ojos. Cuando la vio, se detuvo por un segundo en la puerta. Su corazón pareció tropezar. Luego, caminó hacia ella. «¿Cumpliste tu palabra?», dijo Elena, sin levantar la vista de su taza. «¿Y tú la tuya?», respondió él, tomando asiento frente a ella. Un silencio pesado, casi íntimo, los rodeó. «Pensé que no volverías», confesó Adrián. «Nunca me fui del todo», dijo ella, mirando por la ventana. «Algunos lugares viven dentro de uno, aunque se los quiera olvidar». Él la observó con detenimiento, buscando pistas en cada gesto, en cada palabra. Había algo en esa voz, algo que lo perseguía desde la noche anterior. «Elena», dijo, probando otra vez el nombre, como si al repetirlo pudiera descifrar el enigma. «Hay algo en ti, algo que me resulta familiar». Ella sonrió apenas, sin apartar la mirada del paisaje. «Tal vez te recuerde a alguien que perdiste». «¿A alguien? ¿O a algo?», preguntó él, intrigado. Elena giró lentamente hacia él, con una calma que escondía fuego. «A tu conciencia». Sus palabras lo desconcertaron. Antes de que pudiera responder, el camarero se acercó con 2 cafés humeantes. El ruido de las tazas al posarse sobre la mesa cortó el silencio como una campanilla del destino. «¿Por qué siento que estás aquí por algo más que una visita de negocios?», preguntó Adrián, con una mezcla de recelo y fascinación. «Porque lo estoy», respondió ella, sin rodeos. «He venido a ajustar cuentas con el pasado». «¿Y qué tiene que ver el pasado conmigo?». Elena apoyó la cucharilla en el plato, despacio, como si midiera cada segundo. «Todo». Sus ojos se hundieron en los de él. «Aunque aún no lo sepas». Mientras tanto, en la hacienda Montenegro, Lucía caminaba por el corredor principal con paso firme. Tenía un teléfono en la mano y el ceño fruncido.
Quiero saber quién es esa mujer, ordenó a su asistente. No me importa el costo. Quiero su historia, su origen, su sangre. Su hijo, Carlos Montenegro, el menor, la observaba desde el umbral de la puerta. ¿Otra vez controlando la vida de Adrián, madre? No es control, es precaución, replicó Lucía sin mirarlo. Las mujeres hermosas, con secretos, nunca traen paz. Carlos rió con ironía. ¿O miedo? Porque parece que te asusta más de lo que admites. Lucía se volvió lentamente hacia él. No me asusta, dijo, seca. Pero he aprendido que el pasado siempre regresa. Y esta vez quiero recibirlo preparada. En el café, Adrián dejó escapar un suspiro. No sé qué cuentas necesitas ajustar, pero te aseguro que no soy tu enemigo. Elena lo observó, y durante un segundo, el corazón se le ablandó. La voz del joven que un día le prometió amor eterno parecía querer abrirse paso entre las ruinas del hombre que tenía delante. Pero el recuerdo de su padre muerto, de los gritos, de las piedras y las lágrimas, se impuso con fuerza. Todos los hombres dicen no ser enemigos, susurró, hasta que el poder los pone a prueba. Adrián la miró, confundido. ¿Qué te hicieron, Elena? La pregunta la golpeó. Era la misma que él le había hecho años atrás, cuando todo comenzó a desmoronarse. En aquel entonces, su respuesta había sido el silencio. Esta vez, el silencio era su arma. Nada que no merezca ser devuelto, dijo finalmente. Él intentó sonreír, pero sus labios temblaron. Eres una mujer difícil de leer. Solo porque lees con los ojos, replicó. Intenta con el alma. Un murmullo se alzó desde el fondo del café. Dos ancianas cuchicheaban su nombre, y Adrián lo notó. Elena de la Vega, decían. Dicen que viene de la capital, que tiene dinero, contactos, que está comprando terrenos. ¿Por qué Santa Lucía?, preguntó él, con súbito interés. Hay cientos de pueblos más rentables. Porque aquí empezó todo, dijo ella en voz baja. Y aquí terminará. Antes de que él pudiera insistir, un joven mensajero entró apresuradamente y le entregó a Adrián un sobre. El sello llevaba el emblema de la familia Montenegro. Adrián lo abrió. Dentro había un informe confidencial. Sus ojos se abrieron al leer la primera línea. Investigación preliminar. Elena Duarte. Desaparecida hace 7 años. Semejanza con Elena de la Vega. 96%. El corazón le dio un vuelco. Miró a Elena, que bebía su café con una serenidad calculada. ¿Quién eres realmente?, preguntó, con la voz temblorosa. Ella sonrió. ¿Importa? Sí, respondió con firmeza. Si eres quien creo, si eres Elena Duarte. Ella lo interrumpió con un gesto. No pronuncies ese nombre aquí. Está enterrado. Adrián se inclinó hacia ella. No puede estarlo, si todavía respira dentro de ti. Elena sintió el golpe de las palabras. Por un segundo, el alma de la muchacha que amó creyó ver la luz. Pero enseguida la cerró con llave. Elena Duarte murió el día que los Montenegro la condenaron, dijo con voz cortante. Yo solo vine a enterrarla definitivamente. De regreso en la hacienda, Lucía recibió la confirmación de su asistente. Señora, las pruebas de identidad coinciden. Elena de la Vega es, en efecto, Elena Duarte. Lucía apretó los labios, furiosa. Así que regresaste, murmuró, mirando por la ventana hacia los campos. No sabes con quién te metes, niña. Tomó el teléfono. Quiero que la destruyan, ordenó, silenciosamente, sin dejar rastro. En el café, Adrián intentó procesar todo. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?, preguntó. Porque no vine a recordar, respondió Elena. Vine a hacer justicia. ¿Llamas justicia a la venganza? La llamo equilibrio. ¿Y crees que eso te devolverá lo que perdiste? Elena lo miró largo rato.
No, Adrián, pero tal vez te quite lo que crees tener. Se levantó con elegancia, dejó dinero sobre la mesa y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió por última vez. Nos veremos pronto, aunque esta vez será en mi terreno. Salió del café, dejando tras de sí el aroma de su perfume y una nube de dudas. Adrián permaneció sentado, con el informe arrugado entre las manos y el corazón latiendo a destiempo. Afuera, el cielo empezaba a cubrirse de nubes. La tormenta se acercaba, y con ella, el precio de la traición. El pasado no muere cuando lo entierras, muere cuando lo enfrentas. Hay silencios que suenan como disparos, y miradas que matan sin tocar. Las nubes se habían posado sobre Santa Lucía como un presagio. El aire olía a tierra húmeda y a destino. El reloj marcaba las 7 de la tarde cuando Elena llegó a la antigua Hacienda Montenegro, invitada oficialmente a una reunión de negocios por la propia Lucía. Sabía que no era una invitación, era una advertencia, pero también sabía que las guerras se ganan enfrentando al enemigo en su terreno. El portón se abrió con un chirrido metálico. Los mismos muros que la habían visto huir 7 años atrás la recibían ahora, más fuerte, más elegante, más peligrosa. Caminó despacio, con los tacones resonando en el mármol, midiendo el peso de cada paso como si cada uno fuera una palabra que el pasado debía escuchar. Lucía la esperaba en el salón principal, impecable como siempre, vestida de gris perla, con un collar de diamantes que reflejaba el brillo de su orgullo. A su lado, una bandeja con té, y en el aire, la tensión de 2 reinas que sabían que solo una quedaría en pie. «Gracias por venir, señora de la Vega», dijo Lucía con voz gélida. «No todas las mujeres tienen el valor de aceptar una invitación mía». Elena dejó su bolso sobre la mesa con un movimiento sereno. «Y no todas las invitaciones suyas son sinceras», respondió. Lucía sonrió apenas. «Entonces estamos de acuerdo. No vine a ser hipócrita. Quería mirarla de frente y saber por qué ha regresado realmente». «Por justicia», dijo Elena, clavando la mirada en ella. «Por lo que me arrebataron, por mi nombre, por mi padre». Lucía no se inmutó. «Ah, entonces ya no hay máscaras». «Nunca las hubo, señora Montenegro. Ustedes me las impusieron». La mujer soltó una carcajada corta, elegante, venenosa. «¿Justicia?», repitió con desdén. «¿Así le llamas a tu pequeño teatro? No eres la primera muchacha que intenta vengarse de mí. Ninguna lo logra». Elena dio un paso al frente. «No soy una muchacha. Soy lo que ustedes hicieron de mí». Hubo un instante de silencio absoluto. Hasta el tic-tac del reloj pareció detenerse. Lucía se levantó lentamente. «Si crees que puedes destruirme, te equivocas. Los Montenegro no caemos». Elena sacó la carpeta del bolso y la abrió sobre la mesa. Fotografías, documentos, contratos falsificados, desvíos de dinero, pagos a políticos, todo perfectamente ordenado. «No necesito destruirla», dijo. «Usted ya lo hizo sola». Lucía palideció, pero su orgullo la sostuvo. «¿Qué pretendes con esto?». «La verdad. Y la verdad no se negocia». En ese momento, la puerta se abrió bruscamente. Adrián entró, visiblemente alterado. «¡Basta!», gritó. «Esto no tiene sentido». Sus ojos iban de su madre a Elena, como si no pudiera decidir a quién salvar. «¿Qué estás haciendo, Elena?». Ella lo miró con una mezcla de dolor y determinación. «Lo que tú no hiciste cuando pudiste». Lucía intervino, con voz fría. «Tu pobre muchacha cree que puede hundirnos con papeles». «No son solo papeles, señora», replicó Elena. «Son la prueba de lo que hizo con el dinero de los campesinos, de cómo arruinó a familias enteras para mantener su nombre limpio». Adrián, confuso, tomó algunos documentos. «¿Esto es cierto, madre?».
Lucía no respondió. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Adrián la miró con los ojos llenos de decepción. ¿Todo este tiempo, todo era mentira? Lucía se acercó a él y le tomó el rostro. Hijo, todo lo que hice fue por ti, por nuestro apellido, por protegerte de gente como ella. ¿Gente como yo?, preguntó Elena con amargura. ¿Inocentes? ¿Hijos de carpinteros que creyeron en tu falsa caridad? Lucía la miró con desprecio. Hijos de nadie. No pertenecías a nuestro mundo. Te acercaste a mi hijo para escalar, como hacen todas. Elena sintió el golpe como una cuchilla, pero no retrocedió. Tiene razón, me acerqué a su hijo, pero no por ambición, lo amé. Y usted me lo arrebató todo. El amor no compra respeto, escupió Lucía. Ni el dinero compra alma, devolvió Elena. En ese momento, Carlos Montenegro apareció con 2 guardias. Madre, hice lo que pediste. La prensa local está afuera. Dicen que tienen algo sobre ti. Lucía lo miró, incrédula. ¿Qué dijiste? No fui yo, madre, dijo Carlos, nervioso. Fue anónimo. Les llegó todo. Los documentos, las pruebas. Lucía giró hacia Elena, furiosa. ¿Tú? Elena asintió, sin miedo. La justicia ya está en camino. Lucía perdió el control. Maldita seas. No sabes lo que haces. Arruinarás a todos. No, Lucía, susurró Elena. Solo estoy equilibrando la balanza. Adrián, abrumado, cayó de rodillas, intentando comprender la magnitud del desastre. Madre, murmuró. ¿Cómo pudiste? Lucía se desplomó en el sillón, derrotada por primera vez en su vida. Sus ojos, sin lágrimas, se perdieron en el vacío. Elena, pese a todo, sintió una punzada de compasión. El odio te da fuerza, pero también te roba lo poco de humano que queda. Se dio media vuelta, dispuesta a irse. Pero entonces escuchó la voz temblorosa de Adrián. ¿Por qué no me lo dijiste antes, Elena? ¿Por qué me dejaste creer que eras una extraña? Ella se detuvo sin mirarlo, porque necesitaba que me vieras sin amor. Solo así podrías ver la verdad. Yo nunca dejé de verte, dijo él, acercándose. Ni un solo día. Elena se giró, y en sus ojos había fuego y lágrimas contenidas. Tú me creíste culpable, no me defendiste. Era un muchacho, Elena. No entendía. Y yo era una niña. Pero aprendí, lo interrumpió con voz quebrada. Aprendí a no necesitarte. Adrián quiso tocar su rostro, pero ella retrocedió. No me toques. No todavía. Fuera de la hacienda, la prensa comenzaba a agolparse. Los flashes iluminaban la noche. El apellido Montenegro empezaba a tambalearse. Lucía, en su trono de sombras, observaba por la ventana, impotente. ¿Qué harás ahora, Elena?, preguntó, sin volverse. «Vivir», respondió ella. «Algo que usted nunca supo hacer». «¿Y crees que el pueblo te perdonará?», preguntó Lucía con veneno. «Para ellos, siempre serás la muchacha que se atrevió demasiado». Elena la miró con una serenidad que la desarmó. «Tal vez, pero prefiero ser la que se atrevió que la que se rindió». Lucía cerró los ojos, derrotada. Y en ese instante, la lluvia comenzó a caer con furia, golpeando los ventanales como si el cielo también quisiera lavar los pecados del lugar. Elena salió sin mirar atrás. Adrián la siguió bajo la tormenta. «Elena, espera», gritó. «No termines así». Ella se detuvo bajo la lluvia. Sus rostros se encontraron una vez más, empapados, temblorosos. «No vine a terminar, Adrián», susurró. «Vine a empezar de nuevo, pero no contigo». Él se acercó, tomándola por los brazos. «Yo también fui víctima de mi madre, del apellido, de la culpa. Déjame enmendarlo». Elena lo miró largo rato, intentando leer verdad en sus ojos,
y por un segundo creyó verla. Pero el trueno rugió, y con él el recuerdo de su padre cayendo al suelo, enfermo de vergüenza. «No, Adrián, algunas deudas no se pagan con amor». Se soltó y caminó hacia el portón bajo el diluvio. Él cayó de rodillas en el barro, derrotado. Elena cruzó el umbral sin mirar atrás. Detrás de ella, la hacienda se oscureció, y el apellido Montenegro comenzó a desmoronarse, ladrillo por ladrillo, bajo el peso de la verdad. Hay amores que se salvan con un beso, y otros que se purifican con una tormenta. Dicen que cuando la tormenta termina, el silencio pesa más que el trueno, porque es entonces cuando escuchas lo que de verdad importa. El amanecer llegó lento, con la suavidad de una caricia después de una noche de guerra. El pueblo de Santa Lucía despertó envuelto en rumores. La caída de los Montenegro corría de boca en boca. Los periódicos locales mostraban titulares en letras negras: «Escándalo familiar, corrupción y lavado de dinero sacuden a la hacienda más poderosa del valle». En la plaza, la gente murmuraba entre asombro y justicia. Algunos decían que era castigo divino, otros que era el destino cobrando su deuda. Pero pocos sabían que detrás de todo estaba una mujer que había regresado de entre las cenizas, con la verdad como única espada. Elena Duarte, ahora Elena de la Vega, se refugió en la casa vieja de su infancia, aquella que permanecía abandonada desde la muerte de su padre. Las paredes olían a humedad y recuerdos. El reloj en la repisa aún marcaba la hora exacta del día en que lo enterraron. Se quitó el abrigo empapado, encendió una vela y se quedó en silencio. Por primera vez en años no sentía rabia, solo un cansancio profundo, casi dulce. Había ganado, pero la victoria tenía un sabor extraño, áspero, como el de las lágrimas que uno se traga para no parecer débil. Caminó por la casa con lentitud, pasando la mano por los muebles cubiertos de polvo. En cada rincón había un eco de su pasado, la risa de su padre, el aroma del pan caliente, las flores amarillas que él ponía en la mesa cada domingo. Elena cerró los ojos y lo vio. Su rostro sereno, sus manos callosas, su voz diciéndole que no dejara que el dolor la volviera piedra. «No te olvides de quién eres, hija». La justicia sin compasión también es una forma de crueldad. Las palabras resonaron dentro de ella, y por primera vez en mucho tiempo, Elena lloró. No de tristeza, sino de alivio. Esa misma mañana, Adrián llegó a la casa. Estaba despeinado, ojeroso, con la mirada perdida. Llevaba un ramo de flores silvestres, las mismas que él solía dejarle en el molino cuando eran jóvenes. Golpeó la puerta una vez, luego otra. «Elena, soy yo». Su voz era un susurro roto. «Por favor, abre». Ella, desde dentro, permaneció inmóvil. El corazón le latía como si quisiera huirle del pecho. Finalmente, abrió. Los dos se miraron, y durante unos segundos, el mundo se quedó quieto. Él alzó las flores. No supe a quién más llevárselas. Ella las tomó con delicadeza, sin decir nada. El silencio entre ambos estaba lleno de todo lo que nunca pudieron decir. «Mi madre», comenzó Adrián, «fue arrestada esta madrugada. Las pruebas eran demasiado claras. Carlos la entregó a las autoridades. Dijo que era lo correcto». Elena asintió, sin júbilo. La justicia siempre encuentra su camino. «¿Y tú?», preguntó él. «¿Te sientes en paz?». Ella miró hacia la ventana, donde el sol comenzaba a colarse entre las hojas. «No lo sé. Me pasé la vida soñando con este día, y ahora que llegó, solo siento vacío». Adrián dio un paso hacia ella. «Porque confundiste justicia con venganza. La justicia libera, la venganza solo cambia de dueño». Elena lo miró con una mezcla de ira y ternura.
Tú hablas de libertad, Adrián, pero nunca supiste luchar. Siempre dejaste que otros decidieran por ti. Por eso estoy aquí, replicó él con voz temblorosa. Para decidir al fin. Sacó del bolsillo un sobre y lo puso sobre la mesa. Esta es la escritura de la hacienda. Es tuya. Nadie lo sabe aún. Quiero que hagas con ella lo que creas justo. Elena lo observó, incrédula. ¿Me estás dando la casa de tu familia? La casa que destruyó la tuya, corrigió él. Tal vez así, parte del dolor encuentre descanso. Ella dudó, tocando el sobre como si quemara. No quiero tus migajas de culpa. No es culpa, dijo él. Es perdón. Sus miradas se cruzaron, intensas, cargadas de historia. Elena sintió el temblor de un recuerdo. El primer beso junto al río, los planes que hicieron bajo las estrellas, la promesa rota. Todo estaba allí, latiendo entre ellos. Pero el amor, a veces, llega cuando ya no puede salvar. Adrián, susurró ella. A veces, lo mejor que puede hacer el amor es dejar ir. Él bajó la cabeza, vencido. ¿Y si yo no quiero dejarte ir? Entonces nunca aprenderás a amarme, dijo ella con suavidad, porque amar también es soltar. Se hizo un silencio largo. Elena tomó las flores, las colocó en un jarrón viejo y las miró como si fueran un puente entre lo que fue y lo que nunca volvería a ser. Los días siguientes, el pueblo fue testigo del cambio. Los Montenegro vendieron sus tierras, y la hacienda pasó a manos de una fundación que Elena creó para ayudar a los trabajadores rurales. La antigua casa, símbolo de poder y soberbia, se transformó en una escuela gratuita, donde los hijos de los campesinos aprenderían lo que ella nunca pudo estudiar. Elena caminaba por los pasillos nuevos, escuchando el eco de las risas infantiles. Cada sonido era una herida que se cerraba, una promesa que su padre podría escuchar desde donde estuviera. En una de las aulas, un niño se le acercó. ¿Es verdad que usted fue pobre, señora de la Vega? Ella sonrió con ternura. Más que pobre. Fui invisible. ¿Y ahora es feliz? Elena se agachó hasta quedar a su altura. La felicidad no es no tener dolor, le dijo. Es no dejar que el dolor te quite la esperanza. El niño la miró con admiración y salió corriendo. Elena lo siguió con la vista, y una lágrima le recorrió el rostro, sin tristeza. Era la primera vez en años que lloraba en paz. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en el despacho de la escuela, escuchó pasos detrás de ella. Era Adrián. Llevaba una camisa sencilla, sin joyas, sin autos lujosos, sin apellido que lo protegiera. «Vendí todo», le dijo. «Me quedo en Santa Lucía». «¿Para qué?», preguntó ella, sin levantar la vista. «Para empezar de nuevo, lejos del apellido, cerca de la verdad». Elena suspiró. «La verdad no siempre da consuelo». «Pero da sentido», dijo él. «Y tú me enseñaste eso». Ella lo miró. «No vine a enseñarte nada, Adrián. Solo vine a cerrar un ciclo». Él asintió, aceptando la distancia. «Entonces déjame cerrar el mío contigo». «¿Cómo?» «Perdonándote», dijo. «Y pidiéndote perdón». Elena se quedó inmóvil. El perdón, esa palabra que tanto había evitado, la que le parecía debilidad, pero que ahora sonaba a alivio. «Yo también te perdono», susurró, apenas audible. Adrián sonrió, y en ese gesto había un brillo de juventud perdida. «Gracias», dijo simplemente. Caminaron juntos hacia la puerta. El sol caía sobre los campos, tiñéndolos de oro. Nadie habló más. No hacía falta. A veces, el silencio es la forma más pura del amor. Esa noche, Elena se sentó frente al río, el mismo río donde su historia comenzó. El agua reflejaba las luces del cielo,
y el viento jugaba con su cabello, como si quisiera devolverle algo que había perdido. Sacó de su bolso una fotografía vieja, ella y su padre, sonriendo, antes de que el mundo se rompiera. La colocó sobre una piedra y la dejó ir con la corriente. «Ya está, papá», murmuró. «Ya terminé». Cerró los ojos, respiró hondo y por primera vez en su vida no sintió rencor, solo paz. Cuando el alma aprende a soltar, el pasado deja de doler y se convierte en memoria. Y cuando todo termina, uno comprende que no hay victorias, solo caminos, y que el amor, aunque duela, siempre deja luz donde antes hubo sombra. El tiempo pasó, lento y generoso, como si el universo quisiera regalarle a Elena los años que le fueron arrebatados. Santa Lucía había cambiado. La vieja hacienda Montenegro ahora era un centro educativo y cultural. Los campesinos trabajaban sus propias tierras. Los niños aprendían a leer bajo los mismos árboles donde sus padres habían trabajado en silencio durante generaciones. Cada rincón del pueblo llevaba una huella nueva, la del perdón. Y aunque muchos aún hablaban del escándalo con morbo o nostalgia, todos coincidían en algo. Elena de la Vega, la mujer misteriosa que un día llegó envuelta en secretos, había transformado el dolor en esperanza. Una mañana de otoño, el cielo se tiñó de tonos dorados y naranjas. Elena caminó hasta el viejo molino, aquel donde una vez creyó que el amor podía salvarlo todo. El viento hacía girar las aspas despacio, y el sonido era como una canción antigua, casi un suspiro del pasado. Se sentó en el muro de piedra, con la vista fija en el horizonte. El aire olía a trigo maduro, y las hojas caían sobre el río como cartas que nunca se enviaron. Pensó en Adrián. Habían pasado meses desde su último encuentro. Él había cumplido su palabra. Vendió las posesiones, se quedó en el pueblo y empezó a trabajar como maestro voluntario en la escuela. Vivía con sencillez, sin lujos, sin escudos. A veces se cruzaban en los pasillos, intercambiaban una mirada, una sonrisa tranquila, y seguían su camino. El amor seguía allí, silencioso, maduro, sin cadenas. Quizás no estábamos destinados a amarnos como antes, pensó Elena, pero sí a entendernos como almas que se salvaron mutuamente. Sacó de su bolso un pequeño cuaderno de tapas gastadas. Era el diario que había empezado años atrás, la noche en que juró vengarse. Las primeras páginas eran rabia pura, fuego, oscuridad. Pero las últimas estaban llenas de ternura. Con la mano temblorosa, escribió la última línea. Hoy ya no busco justicia ni venganza. Solo busco recordar sin dolor. Porque he comprendido que perdonar no es olvidar, es dejar de sangrar. Cerró el cuaderno y lo colocó sobre la piedra junto al molino. El viento lo abrió en una página intermedia, y las hojas comenzaron a volar hacia el río, perdiéndose entre los reflejos del sol. Al caer la tarde, Adrián la encontró allí. No dijo nada. Se limitó a sentarse a su lado. Elena lo miró y sonrió, sin necesidad de palabras. «Pensé que no vendrías», dijo ella suavemente. «Nunca me fui», respondió él. Ambos observaron el cielo, donde el sol se hundía lentamente tras las montañas. Por un momento, el mundo pareció en calma total. «¿Crees en el destino?», preguntó Adrián. Elena pensó un instante antes de responder. «No lo sé, pero creo que hay almas que se buscan, aunque no quieran encontrarse, y cuando lo hacen, algo cambia para siempre». Él asintió. «¿Tú cambiaste todo?» «No, Adrián», dijo ella, mirando el horizonte. «El amor lo hizo. Aunque nos doliera, fue él quien nos salvó». El viento sopló fuerte, levantando el polvo del camino. Adrián se levantó, se acercó a ella y le ofreció la mano. Elena dudó, pero finalmente la tomó.
Caminaron juntos de regreso al pueblo, en silencio, como dos viejos conocidos que ya no necesitan explicaciones. Y mientras el sol se ocultaba del todo, una nueva luz comenzó a surgir en el alma de ambos, la luz del perdón. Semanas después, durante la inauguración oficial de la escuela, los niños cantaban una canción escrita por los propios maestros. Elena los observaba desde el escenario, con lágrimas discretas en los ojos. Cuando la música terminó, el público aplaudió con fuerza. Adrián subió al estrado y, sin previo aviso, tomó el micrófono. «Esta escuela existe por una mujer que no se rindió», dijo con voz firme. «Una mujer que convirtió su dolor en esperanza». Elena lo miró, sorprendida, mientras el auditorio guardaba silencio. «Hoy todos la conocemos como Elena de la Vega», continuó Adrián, «pero yo quiero recordarla como lo que siempre fue. Elena Duarte, la hija del carpintero, la mujer que nos enseñó que la verdad puede renacer del fuego». Los aplausos llenaron el lugar. Elena se cubrió el rostro un instante, emocionada. Cuando bajó del escenario, Adrián la esperaba. «No tenías que decir eso», le dijo entre risas y lágrimas. «Tenía que hacerlo», respondió él. «Algunos nombres no deben olvidarse». Elena lo abrazó. No con pasión, sino con gratitud. «Gracias, Adrián. Por fin entiendo lo que significa cerrar un círculo». Él la miró con ternura. «Y abrir otro». Ambos se separaron y observaron a los niños correr por el patio. La vida seguía, limpia, luminosa, como si el destino les hubiera perdonado también a ellos. Esa noche, Elena regresó al molino una vez más. El cielo estaba estrellado y el sonido del río acompañaba su respiración. Encendió una pequeña lámpara y escribió en su mente las palabras que marcarían el final de su historia. Al final, no se trata de vengarse ni de olvidar. Se trata de aprender a mirar atrás, sin perder la ternura. Porque incluso los corazones rotos pueden volver a latir, cuando aprenden a perdonar. Una estrella fugaz cruzó el firmamento y Elena sonrió. Por primera vez en años, no sentía que el pasado la perseguía. Ahora, el pasado caminaba a su lado, reconciliado. Cerró los ojos, respiró profundo y susurró: «Papá, ya puedo descansar». El viento respondió con un murmullo suave, como si el alma del viejo carpintero aún la acompañara entre las hojas. Elena se levantó, caminó hacia el puente y miró el reflejo de la luna en el agua. El río seguía corriendo, igual que la vida, y en ese fluir eterno comprendió que el precio de su traición no fue la pérdida, sino el camino que la llevó a encontrarse consigo misma. A veces, el amor no nos salva de la caída, pero nos enseña a levantarnos con más verdad. La cámara se aleja lentamente, mostrando el molino, el río y el cielo lleno de estrellas. Elena camina por el sendero de regreso al pueblo, envuelta en luz dorada, con la serenidad de quien ya no teme. El destino, finalmente, había cumplido su promesa. Y así termina esta historia. Si te conmovió tanto como a nosotros, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Porque aquí, en Historias de Telenovela, contamos historias que parecen ficción, pero podrían ser la tuya.